La trompeta del fracaso, una duda, maestro. ¿Volverá la TV rusa? No creo. Siguen hablando de lo mismo. Siguen amenazando a Europa con ataques nucleares. Siguen diciendo que están ganando la guerra. Lo que en realidad está ocurriendo, y esto es muy grave, es que empieza a haber fisuras en Rusia. Ya ves que te dicen que los prorrusos, los agentes de la propaganda rusa que tenemos, te dicen que no, Rusia está muy bien, las sanciones económicas no le han hecho nada. La realidad es que las sanciones económicas la han perjudicado enormemente y que el intento de Putin por crear una economía solamente de guerra no está funcionando. Uno de los principales economistas rusos y un diputado en la Duma, que yo a los dos les puse en Twitter, hombre muerto caminando, se dice que un hombre muerto caminando es aquel que va de su celda al punto de ejecución, ya sea a la horca o a la silla eléctrica o al lugar donde le van a poner las inyecciones letales o donde lo van a fusilar. Entonces se dice que es un hombre muerto que camina. Yo dije que Prigozhin era un hombre muerto que caminaba cuando se levantó contra Putin, luego lo perdonaron y luego se le cayó el avión, siempre. Pero en la Duma, en el Parlamento, en la Cámara de Diputados rusa, controlada totalmente por Putin, hoy hay ayer uno diciendo que el último trimestre fue desastroso y que alguien tiene que hacer algo porque la economía se nos está yendo por el caño. Мы вам 10 раз говорили, провалится экономика неизбежно. Первый квартал весь провалился до дна. Если вы срочно не примете меры, финансово-экономические и другие, то по осени нас ждут то, что случилось в 2017 году. Y se lo dio a los grandes expertos de la economía rusa. Y de paso está perdiendo la guerra. Está perdiendo posiciones en el frente de batalla, un frente de batalla muy poco movible, por cierto, desde hace 4 años, que ha logrado mantener Ucrania. Y además, yo decía el otro día, viendo que ya son 10 países los que tienen acuerdos con Ucrania para utilizar su tecnología de drones y su tecnología de guerra. Ucrania era un país relativamente débil. Putin ha conseguido convertir a Ucrania en una potencia militar con unos niveles tecnológicos ambicionados por otros en el planeta. Qatar les está dando lo que piden, Arabia Saudita les está dando lo que pide, Emiratos Árabes Unidos les está dando lo que piden a cambio de su tecnología, porque ahora enfrentan el problema de Irán y de Israel. ¿Cómo pasan las cosas cuando no quieres que pasen, verdad?